Bienvenidos a la cuarta clase compacta del proceso de preparación para la PSU de Matemáticas del año 2015. El tema que trataremos hoy día corresponde a álgebra. Ya hemos visto cómo hasta el momento hemos recurrido a clases, hemos realizado clases en las cuales hemos intentado introducir temas que simplemente corresponden a operatorias de números, que nos ha enseñado un poco a cómo sumar, restar, multiplicar y dividir, utilizando distintos tipos de números, ya sean naturales, enteros, racionales, irracionales y números reales. Por supuesto, la matemática no es solo eso, y básicamente solamente hemos sentado las bases que nos permiten comprender cómo operar con números. Pero en verdad veremos que en matemática hay elementos mucho más abstractos que nos permiten resolver situaciones de la vida de una forma más genérica y alivianarnos un poco la carga, al menos en términos numéricos. Por ejemplo, en el álgebra o con el álgebra lo que podemos hacer es representar problemas mediante variables y sus relaciones con los números para poder determinar algún tipo de valor o resolver algún tipo de incógnita. Es así como nosotros podemos llegar a fórmulas que nos permiten generalizar un problema y desprendernos de las variables de los números asociados a ese problema. Es decir, por ejemplo, si alguien nos dice, calcúlame cuál es el área de un círculo, nosotros lo que utilizamos es una fórmula, que algún día ya en geometría revisaremos, que ya sabemos que es conocida y podemos incluso desprender conclusiones o relaciones relacionadas con esa fórmula sin necesidad de utilizar números propiamente tal. Por ejemplo, sabemos que el área de una circunferencia es siempre proporcional al cuadrado del radio, lo cual ya es una conclusión. Independiente del valor del radio, siempre tendremos que el área de una circunferencia es proporcional al cuadrado de ese radio. Es de esta manera como llegamos a entender el mundo a partir de matemáticas que son un poco más abstractas, que se alejan de lo cotidiano, se alejan de la exactitud que nos entregan los números, pero que nos permiten también con el mismo nivel de exactitud, pero de una manera más profunda, comprender el universo en función de variables que pueden tomar cualquier tipo de valor. De esta manera tenemos una representación más amplia de las matemáticas y de los problemas que intentan resolver. Por lo tanto, ¿qué es una expresión algebraica? Ahora que hemos visto sus enormes beneficios, se denomina como término algebraico a toda unidad matemática que relaciona números y letras a través de operaciones que pueden ser multiplicación o división, incluidas las potencias, que sabemos que son casos particulares de multiplicación. Se componen de una parte numérica y una parte literal. Veamos, aquí tenemos un ejemplo, menos 3xb al cuadrado. Esa es una expresión algebraica que tiene una parte numérica y una componente literal. Veamos cuáles son esas componentes. La componente numérica es el coeficiente que multiplica a la parte literal. En este caso es menos 3. Por otro lado, la componente literal es todo aquello que esté asociado con letras, en este caso xb al cuadrado, incluida la potencia. Por supuesto, algunos dirán, oye, pero la potencia es un número. No importa, es un exponente de la parte literal. Por eso está incluido dentro de la componente literal. Por último, hay un concepto que no debemos perder de vista que corresponde al grado de mi expresión algebraica. El grado es el mayor exponente de la componente literal que es observado en mi expresión. En nuestro ejemplo, ese exponente mayor es 2. Algunos dirán, oye, el único exponente que se ve es 2. No, no es el único exponente. Sucede que x está elevado a 1, pero como x elevado a 1 es igual a x, no se escribe. Independiente de eso, sigue siendo 2 el mayor exponente y por lo tanto el grado de mi término algebraico es igual a 2. Si nosotros tuviésemos 5, m elevado a 7 y 6 j elevado a 81, tendríamos que el grado de esta expresión algebraica es igual a 81. ¿Perfecto? Continuamos con la clase. Ejemplo de términos algebraicos, tenemos 2x elevado a 4, donde la componente numérica es igual a 2, la componente literal es igual a x elevado a 4. En el siguiente ejemplo, tenemos menos 5a al cuadrado, encerrado entre paréntesis, elevado a 3 por b.
Ya más adelante iremos viendo cómo se resuelven estos problemas. De hecho, ya podemos hacerlo a partir de lo que observamos en potencias. Pero esto tiene una parte numérica que es menos 5 al cubo, que viene de resolver el paréntesis y elevarlo a ese exponente, y una parte literal que es igual a elevado a 6b. Muy bien. Lo mismo sucede ahora con la fracción. Tenemos una parte numérica que es 3 quintos al cuadrado y una parte literal que es y partido en z al cuadrado. Por supuesto, más adelante podremos ir viendo cómo es que llegamos a estas conclusiones. A partir de términos algebraicos, nosotros podemos construir expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas corresponden a expresiones que operan, es decir, que realizan aritmética como suma y resta, entre distintos términos algebraicos. Tenemos aquí nuestro término algebraico ejemplo que utilizamos en un comienzo, al cual estamos restando otro, sumando otro más y restando finalmente un número. Toda esta composición mediante sumas y restas de distintos términos algebraicos constituyen lo que se denomina una expresión algebraica. Hay ejemplos típicos de expresiones algebraicas. Por ejemplo, tenemos un monomio. Un monomio es simplemente un término. El que hemos visto, 3xb al cuadrado. Ese es un ejemplo de un monomio, que tiene solamente un término. Otro ejemplo sería x. Otro ejemplo podría ser iz. Otro podría ser menos 2a, etcétera, etcétera. Cualquier construcción de un único término se denomina entonces monomio. Un binomio, que está dentro de la familia de polinomios, no es más que una expresión que está constituida por la suma o resta de dos términos. Por ejemplo, a más b. A más b tiene dos términos. Por un lado tiene a y por otro lado tiene b. Y está construido como la suma de esos dos términos. Por lo tanto, es un binomio. A menos b también es un binomio, que está construido en vez de una suma por una resta. Por supuesto, podríamos agrupar cualquiera de estos términos que vimos con anterioridad, que eran monomios, sumarlos o restarlos y construir así un binomio. Por ejemplo, x más iz. También podríamos tener menos 3xb al cuadrado más menos 2a. Eso también es un binomio. Y así, infinitas posibilidades. Por supuesto, ya entenderán cómo se construye un trinomio. Un trinomio también es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de términos asociados a su expresión. Y está formado por tres términos algebraicos. Por ejemplo, a más b menos z. xy al cuadrado menos 2a más 4b. Y así sucesivamente.